Valle te cuenta toda la información, novedades, región, invitados, opinión. Tu guía informativa del Valle del Cauca y Cali, siempre al día. Bienvenidos a este espacio informativo. En Valle te cuenta te traemos toda la actualidad de lo que sucede en Cali y el Valle del Cauca, de la mano de los que viven y sienten nuestra región. Comenzamos. Y continuamos en este espacio dándole la bienvenida a nuestro invitado hoy. Él es Diego Alonso Mora Mesa, profesor de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Cali. Bienvenido, Alonso, y hablemos de un tema muy importante que definitivamente hoy está cada día más, digamos, en la retina de todos los colombianos, de los ciudadanos en general, de las personas, porque es un tema que preocupa, es un tema que debe tener bastante importancia y relevancia y sacarlo también de ese tabú, porque muchas veces vemos este tema como tabú y es la salud mental. Permítame, antes de comenzar a hablar con usted, dar algunos datos importantes que tenemos aquí en Colombia respecto a este tema, y es que en cuanto al primer trimestre del año pasado se registraron aquí en el país 712 casos de suicidio, de los cuales 205 fueron cometidos por jóvenes entre los 18 y 28 años. Aproximadamente el 66,3% de los colombianos mayores de 18 años han experimentado algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Cifras que realmente preocupan, y hablemos y demos paso pues para comenzar a hablar de este tema, y explíquenos y hablemos cuáles son esas señales más comunes en cuanto a problemas que se pueden presentar en la salud mental de los colombianos y en general de la ciudadanía. Muchas gracias, Cindy, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues bueno, sí, evidentemente, como vos lo estás señalando, las estadísticas muestran alarma, preocupación. Nuestra población joven con una alta tasa de suicidio pues genera preocupación, por supuesto. Además que esto hay que ponerlo como en un contexto de años, pensando que salimos de una pandemia hace algunos años que por las mismas condiciones sociales, por el mismo encierro, pues despertó aún más problemas de tipo de ansiedad, depresión, conflictos intrafamiliares. Pues la pérdida de empleo también, eso tiene efectos en la salud mental, justamente porque falta esperanza. Hay una pregunta, ¿por qué hacer? Zozobra. Y esos indicadores comienzan a marcar entonces el comportamiento y el afecto de las personas. Para seguir respondiendo a la pregunta que tú nos hacías sobre el tema de las señales, pueden haber varias. Pensando además que la salud mental y la salud física no están para verse diferentes y divididas, sino al contrario, están unidas. La OMS dice, no hay salud sin salud mental. Porque resulta que cuando estamos sufriendo algún tipo de padecimiento, se afecta el apetito, se afecta el sueño, se afecta los pensamientos sobre uno mismo, porque uno comienza a sentirse menos valorado e incluso, como ya lo estamos comentando, pues poner en riesgo la vida, ¿sí? Intentar o pensar en hacerse daño es un indicador clave para poder tomar cartas en el asunto. Al igual, por supuesto, se nota eso en las relaciones. Las personas cambiamos cuando nos estamos sintiendo mal, o eso lo podemos observar en algunas personas dentro de la familia o los cercanos, en donde esos cambios se hacen evidentes pronto en el humor, ¿sí? La rabia constante, la tristeza constante, porque no es que no haya tristeza, no es que haya rabia, eso es normal en nosotros los seres humanos, ¿sí? Pero nosotros los seres humanos solemos fluctuar y cambiar en nuestras emociones. En un momentico me puse mal genio porque llegó tarde alguien, pero al otro lado ya llegó y puedo cambiar mi emoción. Mientras que si me mantengo durante el tiempo constante con este tipo de sentimiento,
esa es una señal. Hay algo bastante importante para mencionar y es que hace 5 años, precisamente para estas fechas, la Organización Mundial de la Salud declaraba ya oficialmente pandemia y esto agravó bastante el tema de salud mental debido al encierro y todas las complicaciones que se dieron debido a esta declaratoria. Hablemos precisamente, ya que lo mencionaba hace un rato. Muy bien, entonces, fíjate que este momento de la pandemia nos mostró una cosa clave, y es que la salud mental no es algo solamente individual, algo que uno viva de manera independiente, sino esto se ve relacionado con las condiciones sociales, como por ejemplo, por supuesto, las que se vieron afectadas en ese momento, economía, ¿cierto? Carencia, empleo. Y eso, por supuesto, tiene unas condiciones, o más bien unos efectos sobre el psiquismo. Es bien importante además anotar que esas diferencias también pueden estar marcadas por el género. Mira que tradicionalmente en nuestra sociedad el rol masculino es como ese rol proveedor. Y en ese momento de la pandemia muchos hombres perdieron el trabajo. Y eso condujo, por supuesto, también a afectaciones psicológicas. Porque no es solamente que no tengo y la preocupación por el mantenimiento de la familia, sino porque no soy buen hombre, ya no estoy produciendo o manteniendo mi hogar. Y eso genera impacto, genera ansiedad, genera depresión. Justamente la pandemia nos mostró ese tipo de situaciones. O por ejemplo lo que vos mencionas, el encierro. Entonces uno en la vida cotidiana, el hermano, el papá sale, se da la vuelta, va al trabajo, al colegio, vuelve, pero en el encierro era todo el tiempo uno metido con el familiar cerquita, escuchándole la conversa, escuchándole la clase, el trabajo, la virtualidad, y la cotidianidad se vio afectada. Porque entonces a qué hora se va a conectar usted y a qué hora me conecto yo, y tiene que ser silencio para la conexión virtual. Y eso modifica la vida cotidiana. A mí me gustaría también como presentar la idea de que la salud mental es prácticas cotidianas, tanto para tener cuidado como para cuidar la salud mental, que es otro tema que me parecería bonito abordar más adelante, que es cómo cuidarla. Así es. Mencionaba también algo que es normal en los seres humanos, en todos nosotros, y es las emociones. Nosotros somos de tristeza, de alegría, de rabia, de enojo y demás. Pero ¿cómo diferenciar estas emociones cuando son intensas y que impliquen ya un problema, que se identifica un problema de salud mental ahí? Listo. ¿Cuándo el tema de las emociones se puede volver un tema de salud mental? Entonces, una condición para poner ojo es que se mantenga o aparezca de manera recurrente durante el día. ¿Sí? Entonces una cosa, como veníamos hablando, una cosa es que a uno le moleste algo, y otra cosa es que se mantenga la rabia insistente durante el día o la tristeza. Porque otra vez uno se puede sentir triste frente a una noticia, pero esto que se mantiene durante el día y hace que en la noche no puedas dormir o recurrentemente estás pensando sobre ese asunto, son indicadores para poder pensar que hay algo que necesitamos atender, hay una insatisfacción, hay un dolor, hay un malestar, hay un sufrimiento. Hoy en día vemos que mucha gente expresa el tema de la ansiedad en diferentes etapas de la vida, pero más que todo en los jóvenes, en esa etapa de adolescencia, vemos que esta población ya es más, se identifica más con la ansiedad, o sabe o identifica que está atravesando por una situación como esta. ¿Qué podemos como padres, como familiares, como amigos y demás ayudar o aportar como ese granito de arena en estos episodios que pueden tener estos jóvenes? Bueno, mira que como veníamos planteando en la conversa, la salud mental no es solamente individual, sino un asunto colectivo. Y pensando en la familia, abrir los espacios para preguntar cómo te sientes de manera legítima y sin juzgar es muy importante.
Sobre todo esa partecita sin juzgar. Porque uno a veces pregunta, ¿cómo te sientes? Pero esperando que le respondan, no, me siento bien. Sí, algo como muy social y esperando de verdad que la otra persona esté bien. Pero ¿y si no lo está? Tenemos que validar el malestar, tenemos que validar la expresión del no estoy bien. Como frases como, por ejemplo, se vale bien, se vale no estar bien. Porque esa es una parte importante. Como la escucha sin juicio. Otro factor, otra forma para comenzar a atender ese momento de tránsito, sobre todo en la adolescencia, es comenzar a entender que esa es una fase donde hay diversos cambios. Entonces hay un cambio biológico, las hormonas, el cambio de voz en los hombres, bueno, entonces esto trae consigo una pregunta por mi cuerpo, por si soy agradable a los otros o no, por cumplir los estándares de belleza que nos han impuesto de manera, sí, general. Y eso, pues, otra vez genera unos cuestionamientos. A eso súmale un tema que es social y es ¿cuál es nuestro lugar en el mundo? A ver, me explico. Resulta que cuando uno es niño, los adultos le marcan las pautas de dónde debe estar y qué hacer. Pero cuando abre el mundo de la adolescencia, el mundo social se amplía y uno busca un reconocimiento, amigos, parche, combo, ¿sí? Y muchas veces eso no aparece de manera satisfactoria, uno no tiene la posibilidad como de tener ese grupo de amigos y eso genera también dificultad. Que a veces en las familias pues no se ve como tan traumático, ay, tan bobo, pues no, esperen un tico, no, otra vez, no es bobo, es que está pasando por ahí y hay que abrir el espacio para poder conversar. Parte importante que acaba de decir es acercarse a la persona, preguntarle cómo está, cómo se siente y demás, pero a veces esas personas o creen que no tienen la plena confianza para expresar y más bien reservan esos sentimientos, esas situaciones, esa etapa que están viviendo, cómo poder, digamos, acercarnos, que nos sientan que estamos invadiendo, digamos, esa situación o que queremos escarbar a la fuerza, sino más bien ser un poco más amables. ¿Cómo abordar ahí cuando una persona más bien dice, no, yo prefiero guardarme esta situación, prefiero yo mismo, pero sin duda es necesaria la ayuda? Vale, entonces este es más bien como consejo para padres, y es nunca cerrar la puerta. A veces los adolescentes pueden ser groseros, ¿sí? Y tener una respuesta seca, me fue bien. Sin embargo, el papel del adulto no va a ser, ah, sí, pues entonces no cierre la puerta. Mantenga la puerta abierta, porque uno no sabe en qué momento el adolescente va a llegar a buscar, ¿sí? Papá, mamá, me pasa esto. Y entonces en la medida en que la relación se mantenga abierta, va a ser algo positivo. Otra cosa, si notas algo en tu hijo, díselo. En tono amable, por supuesto, porque es la preocupación, no es tanto el regaño, sino la idea de poder acompañarlo, porque si no desea conversar contigo, es posible que uno lo acompañe a que converse con alguien, un profesional, ¿cierto? Un psicólogo, de manera adecuada. Porque muchas veces pasa que terminan solucionando los problemas con otros amigos que tampoco saben mucho y pues se complica el asunto. Bueno, Alonso, vamos a una pausa muy corta. Sabemos que el tiempo es muy cortico y limitado, pero continuamos hablando de este tema bastante importante. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com. Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. 2. Elige la opción Pagar factura. 3. Llena el formulario con tus datos para realizar el pago. 4. Continuar proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras.
Y continuamos hablando de salud mental aquí en nuestro espacio informativo, llevándoles como siempre temas que nos preocupan y que son de cuidado. Sigamos pues, Alonso, hablando de esto, porque hay algo que hay que recalcar, y es que hoy en día nos han vendido la idea de que se tiene que estar bien, de que no nos permiten, digamos, en los espacios, en los entornos en donde estemos, el hecho de estar mal, de sentirnos tristes, agobiados y demás. Es importante destacar que hay que permitirnos esos espacios donde hay días donde no estamos tan bien. De acuerdo. Ese planteamiento que acabas de decir, de hay días en que no estamos tan bien, generalizarlo para todos, pensando además en todas las edades. Porque entonces, siguiendo lo que vos estás diciendo, hay un ideal en donde la propuesta es que todo el tiempo estemos bien, felices, ¿cierto? Sonriendo. Este es un ideal que está asociado a una idea de comercio. Porque cuando vos vas a estar en una transacción comercial, entonces quieres que esté muy bien y el placer, y bueno, el cliente tiene la razón y la compra tiene un placer. Y esa misma lógica de lo mercantil, entonces se pasa a otros espacios, como por ejemplo la casa, ¿sí? O el colegio, incluso en el mismo espacio laboral. Entonces, saber que no tiene que ser así, cuestionar ese ideal y esa falta de expectativa y reconocer desde los mismos procesos biológicos, las emociones son biología, que no siempre vamos a estar bien, que estamos fluctuando, que eso es natural y que nuestras emociones tienen una gama que van desde la alegría, la felicidad, hasta la tristeza y también incluyendo la rabia. Pues entonces podemos generar espacios más tranquilos de conversación, porque además asociada a esa idea está la dificultad para poder abordar conflictos. Porque como siempre tenemos que estar bien, entonces yo no te puedo expresar con tranquilidad cómo me estoy sintiendo en realidad. Y eso es lo que estábamos ahorita conversando que pasa en las casas, como tengo que estar así siempre todo el tiempo. Y no es así. Si sabemos que los seres humanos somos seres emocionales que transitamos, entonces más bien acompañemos esa emoción. Vos estás triste, está bien, validemos lo que pasó. Si puedo colaborar en algo, me pongo al servicio por la misma solidaridad y empatía. Lo mismo con la rabia. Yo tuve un aprendizaje bonito trabajando con niños, porque yo era de esas personas que pensaba que los niños tenían que estar siempre tranquilos, contentos. Y cuando había un momento de rabia, de tristeza, yo corría como, no, que no le pase nada, venga, solucionémoslo. Y solucionémoslo no necesariamente era primero pasar por validar la emoción. Comprendo que eso te dé rabia. ¿Sí? Con esta primera ya afirmación, ya comienzo a ser empático. Y a permitir al niño validarle desde chiquito, enseñarle que también se vale tener rabia, por un ratico. Y después le decimos, ¿y qué vamos a hacer con esta rabia? No, pues no, saquémosla a pasear. ¿Ya? Y en esa medida se encuentran soluciones creativas y maneras más adecuadas para generar bienestar, recibiendo esas emociones que no son deseadas. A propósito, como de calificar las emociones entre buenas y malas, bueno, no, más bien hay unas que deseamos más que otras. Entonces, más bien clasificamos las emociones así, entre unas más deseadas que otras. Bueno, ¿qué herramientas podemos aplicar nosotros cuando estemos atravesando, digamos, este tipo de situaciones? ¿Hay actividades puntuales que podemos hacer en pro de cuidarnos nosotros mismos? Bueno, entonces vamos a dividir la respuesta en dos momentos. Vale. Una, me está pasando algo. ¿Sí? Entonces, si me está pasando algo, no necesariamente la primera forma es acudir al profesional. Por ejemplo, en los solidaridad de las personas cercanas, la familia, podemos comenzar a gestionar recursos propios para poder entender qué es lo que nos está sucediendo y a encontrar soluciones. Sin embargo, puede ser que
ya esos recursos se agoten, el problema continúa, me sigo sintiendo mal, a pesar de que le conté a mi familiar, a mi cercano. Entonces ahí sí vamos a hacer atención con un profesional, vamos a buscar sistema de salud. Por ejemplo, en la universidad tenemos consultorio psicológico gratuito. Ahí pueden llegar a la universidad cooperativa y ahí se puede atender. Pero esa es la primera parte de la respuesta. Pasó algo. Entonces busco cómo solucionar los recursos dentro de mis cercanos. No pasó, necesito comenzar a buscar otro tipo de respuesta profesional. Pero hablemos también de cuidar la salud mental. Porque allí aparecen entonces otro tipo de hábitos y rutinas que generan bienestar. Entonces, el sueño. Es difícil en esta sociedad que siempre está corriendo y trabajando y ajetreado, cuidar el sueño. Si podemos cuidar las horas de sueño y garantizar una calidad de sueño, sería de lujo. Porque está asociado justamente la falta de sueño a ansiedad y a depresión. También, ¿qué podemos hacer para cuidar la salud? Podemos hacer actividad física. La actividad física tiene dos componentes chéveres. Uno, que es toda la activación de los sistemas fisiológicos. Sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema respiratorio, se activan. Y no necesariamente tiene que ser horas de entrenamiento agotador. No, es un mantenimiento de la actividad física de manera cotidiana durante unos minutos, que incluso puede llegar a ser traducido en actividades como, por ejemplo, privilegiar las escaleras sobre el ascensor. Es decir, mantenerse activos. Eso es algo que ayuda a cuidar la salud mental. La alimentación, la hidratación, son elementos importantes para cuidar la salud mental. Y la generación de ambientes sociales de regocijo, el compartir con la familia, con los amigos. En mi caso, por ejemplo, me gusta hacer bicicleta, ciclismo, y tengo un grupito, tengo un equipo en el cual participo, y ese también hace parte de esas maneras de generar bienestar, de cuidar mi salud mental. En la universidad tenemos un semillero que tengo el gusto de liderar, se llama Calidad de Vida y Salud Mental. Allí proponemos esas formas asociadas a la investigación, pero también a la intervención. Hay un proyecto, ¿te puedo contar? Sí, claro. Hay un proyecto que trabajamos y de eso salió un artículo de investigación sobre la promoción de la salud mental por medio de la siembra. Entonces la propuesta es: cuide un ser vivo sintiente como la planta, porque ese tiene unos impactos de beneficio en la salud mental. Ejemplo, uno se dedica un tiempito para ver cómo está la plantica. Entonces, que si tiene sol, que si tiene luz, que cuánta agüita le puse, que si está con otras maticas, que si tiene... Ese tiempo que uno se dedica es un tiempo que genera bienestar por estar en la contemplación y por estar en la sensibilidad con el otro ser vivo que me está diciendo. ¿Sí? ¿Cómo me dice la plantica? Estoy amarilla, estoy verde, estoy levantada, más bien así. Y esa posibilidad de relación generan encuentros de bienestar. Aparte de eso, la siembra, la actividad física, en dado caso que a veces uno ya en la universidad tenemos el plan de tener una pequeña huerta y eso hay actividad física. Y además, como te estaba contando, la generación de vínculos sociales de solidaridad y empatía. Entonces se encuentra uno con otros, digo yo, señoras de las matas, gente que también le gusta, que conoce y que sabe entonces, ay, usted tiene esta, o ¿qué puedo hacer para tal plaga que me cayó? Y se comienza a compartir los recursos, que ese es otro elemento clave, porque mira que incluso factores económicos están allí involucrados. Porque ya no tengo que comprar tierrita, yo puedo hacer abono en mi casa a partir del compost. O me pueden compartir semillas, o el brotecito que uno con la vecina dice, vecina, regálame un brotecito. Y allí hay relación, allí hay posibilidad de generar bienestar. Entonces, pues a mí me apasiona hablar de este tema de la promoción de la salud,
Porque, insisto, yo creo que son prácticas cotidianas, que solo podemos volver en cosas sencillas para alimentar y cuidar nuestro bienestar. Bueno, Alonso, hablemos ya por último de conclusiones de este tema tan importante y recomendación o alguna otra recomendación que nos quiera entregar usted como profesional. ¿Por dónde empezamos? La salud mental no es un mito. La salud mental es para abrirla, para conversarla, para disfrutarla con los entes queridos y para ponerle atención cuando hay alguna dificultad. También quisiera invitar a las personas que conocen un poco más, que quieran conocer un poquito más del trabajo que hacemos en Semillero, visitar el perfil de Instagram que tenemos que se llama @saludmental.ucc. Ahí está pues la invitación para que se conecten a través de el laboratorio del semillero de la Universidad Cooperativa de Colombia, para que indaguen y para que también a través de ellos busquen esas herramientas de ayuda. A Diego, Alonso, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, Cindy, que estés muy bien. Y así finalizamos la emisión de nuestro espacio informativo por el día de hoy. Como siempre, para mí es un total agradecimiento con ustedes por habernos acompañado en esta emisión. Nos vemos prontamente. Valle te cuenta toda la información, novedades, región, invitados, opinión. Tu guía informativa del Valle del Cauca y Cali, siempre al día.